Ya bueno, como les decía, bienvenidos a la sesión número uno. Hoy vamos a hablar sobre la identificación y gestión de emociones en el trabajo. Bien, Lilia. Buenas noches, mi nombre es Lilian. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, viene a ser la capacidad de reconocer, comprender, gestionar y utilizar las emociones propias y las de los demás. Asimismo, es una habilidad crucial para el éxito en la vida, tanto personal como profesional, y esta puede ser aprendida o mejorada con la práctica. Bueno, para esto vamos a empezar primero a presentarse, ¿no? mm, Kimberly, por favor. A ver, chicos, no sé si puedan prender su micrófono para que nos puedan brindar sus apellidos y nombres. Sí, claro. Buenas noches. Quien les habla, también es, estudiante de la Universidad Continental. Me llamo Luis Gerardo Ceballos Verán y bueno, hemos preparado esta pequeña sesión para ustedes. Espero que sea de su agrado. Mm. A ver, chicos, vamos a iniciar con la actividad. Este, que es Soñemos Juntos, que es la actividad se relaciona con un termómetro emocional y vamos a ponernos en unas situaciones estresantes o que requieran mucha inteligencia emocional, como por ejemplo les asignan una tarea urgente a la última hora del día. ¿Ustedes cómo reaccionarían? ¿Tranquilos, contentos, tensos, frustrados o molestos? Pueden escribir por el chat. Mm. Bien, chicos, acá mencionan tristeza, frustrada, tenso. Listo. Muy bien, chicos. Vamos a ponerles otra situación, ay, en donde su jefe reconoce públicamente su esfuerzo. ¿Cómo ustedes se sentirían? ¿Tranquilos, contentos, tensos, frustrados, molestos? ¿Contento? Mm, mm. Bueno, vamos a poner lo que son situaciones laborales. Te asignan una tarea urgente a la última hora del día. ¿Cómo te sentirías? ¿Tranquilo, contento, tenso, frustrado, molesto? Frustrado, claro.
Bien, chicos, a ver. Mm, ya, ahí Lilian. Bueno, identificar las emociones en el trabajo es fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir comprender cómo nos sentimos. También nos va a ayudar a manejar nuestras reacciones y asimismo a relacionarnos de manera saludable con los demás. Las emociones pues no desaparecen en el entorno laboral. ¿No? Cuando pasa alguna situación. Al contrario, esto va a influir en todo lo que hacemos, en cómo hablamos, cómo tomamos decisiones, incluso cómo resolvemos conflictos y cómo enfrentamos los desafíos del trabajo, ¿no? Gerson. Sí, chicos, buenas noches. Este, bueno, a mí me tocaba hablarles sobre un poco lo que es la introducción, ¿no? A la inteligencia emocional. A lo largo de nuestras vidas, nosotros aprendemos a desarrollar diversas habilidades, ¿no? Tanto técnicas como de pensamiento, etcétera. Pero pocas veces a veces nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Ahora, la inteligencia emocional es un concepto que en lo más sencillo es la capacidad de reconocer, entender y manejar nuestras propias emociones, así como las emociones de los demás. Este término se popularizó gracias al psicólogo Daniel Goleman, quien, quien hizo que nos señalaba 5 competencias esenciales, ¿no? De la inteligencia emocional, las cuales eran el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales. Cada una de estas habilidades nos permite no solo mejorar nuestra relación con nosotros mismos, sino también con las personas que nos rodean. Por ejemplo, el autoconocimiento nos permite ser conscientes de nuestras emociones en el momento presente. Por ejemplo, cuando estamos enojados, saber reconocerlo y saber expresarlo de una manera en que no pueda dañar a un compañero de trabajo, por ejemplo, ¿no? La autorregulación es lo mismo que dice aquí, ¿no? Que nos ayuda a mantener el control en las situaciones difíciles y actuar de manera adecuada. La motivación nos impulsa a alcanzar nuestras metas personales y profesionales, mientras que la empatía nos ayuda a comprender mejor las emociones de los demás. Eso ayudará a que tengamos mejores interacciones con nuestros compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que es la inteligencia emocional. Gracias. Juana. Mm, bien, ahora les voy a presentar un video que es sobre gestión, emociones y trabajo. ¿Me confirman si se escucha? Da pie a empezar a definir, porque antes de toda capacitación me parece importante definir qué es lo que quiero proponer o qué es lo que quiero compartirte. No se escucha, compañera Kennedy. ¿No se escucha? No, la parte no se escuchó y de ahí ya no se escuchó. En el caso que nos convoca, la palabra clave acá es administrar. ¿Cómo administro yo mis emociones? El segundo punto, ¿qué es una emoción? Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación del individuo. Si tomamos en cuenta estas definiciones del diccionario, toma en cuenta que las emociones, a pesar de que Sí, en algún momento hayas escuchado que hay emociones negativas y positivas, y hay muchas clasificaciones sobre las emociones, quiero que tomes en cuenta este punto, de que todas las emociones, sin excepción, son modos de adaptación del individuo, permiten al individuo adaptarse al entorno en el que se moviliza.
Como dato adicional o para ir complementando, las emociones positivas, se le llama así, porque tienden al encuentro, al contacto interpersonal. Las emociones negativas, por el contrario, tienden a distanciarnos, a separarnos. Bueno, seguimos con el preámbulo. Trabajo. Definición de diccionario. Actividad o esfuerzo humano aplicado a la ejecución de un servicio o producción de algún bien. Muchos de los presentes probablemente provean el servicio de salud. Y como es una actividad y un esfuerzo humano, implica un desgaste, un agotamiento. Esto tiene que surgir como una alerta porque si la gestión está vinculado a la palabra administrar y las emociones son los recursos internos que tengo, entonces lo que trato de exponer hoy es administrar mis propios recursos internos durante mi jornada laboral. Y sé que la jornada laboral, con todas sus solicitudes y pesos, provocaría un agotamiento. Esto nos sirve para encuadrarnos en la reunión de hoy. Este encuentro lo que va a buscar proponer es algunas alternativas, algunas muy macro, otras muy detallosas, para gestionar mejor las emociones durante el trabajo. Con el video. El tema de los psicólogos o el personal del sector salud mental está vinculado mucho a las emociones. Es importante entonces definirlo. Viene de una palabra latina, como está indicado ahí, ese movere, que se refiere a movimiento. Quiero que esa palabra sea clave para ti, para que cuando nuevamente vuelvas a tocar este tema, rápidamente conectes. Una emoción es un movimiento. Y si es un movimiento, específicamente las emociones tienen un movimiento particular y único en el rostro. En el rostro. Todas las emociones se ubican en el rostro. Un dato inclusive que quiero precisar es el hecho que vamos a ir a profundizar en las emociones básicas. Se dicen emociones básicas porque vienen de fábrica, no se enseñan. Inclusive, un ciego de nacimiento, una persona no vidente, que nunca ha visto un rostro, desarrolla los mismos movimientos musculares en el rostro cuando siente cada emoción. Esto es importante porque eso significa que si yo puedo identificar la emoción en otra persona, significa de que he hecho el primer paso para administrar la gestión emocional, identificación. Y hoy día, junto contigo desde el otro lado, vamos a hacer un ejercicio juntos. No tanto para poner en evidencia el nivel de identificación emocional, sino para tomar conciencia de que antes de administrar o gestionar, que es un proyecto ambicioso, necesito identificar las emociones. Vamos a ver cuán afinado está nuestra mirada del otro. Colocaré algunas imágenes. Bueno, emociones. Emociones y sentimientos, dos palabras claves de la vida afectiva de las personas. Como dato técnico y para que nos entendamos hoy día solo es el punto de las emociones, solo las emociones. Pero no puedo seguir hablando de las emociones sin antes hacer una diferenciación con un pensamiento, con un sentimiento. La ecuación que te propongo acá es para que cuando tú hables o empieces a desarrollar, manifestarte sobre los sentimientos, estás hablando de una emoción que es sumada a un pensamiento. Entonces, cuando hables de sentimiento, es porque hay una emoción más un pensamiento. Existen diferencias, claro está. Una emoción puede ser muy intensa, pero pues de corta duración. El pensamiento, en cambio, es un proceso mucho más específico, más detenido, le podemos dar vuelta a las emociones y cuando se juntan estas dos variables, emoción y pensamiento, da consigo un sentimiento. Esto es parte del vocabulario emocional que es importante reconocer. ¿Por qué? Porque de esa forma podremos administrar mejor las emociones. Si te estás dando cuenta, lo que te propongo son pasos previos a. Es como prepararnos antes de ingresar allí. Así que, ¿qué sentimientos? Seguramente conoces. Puedes escribir en el chat o por este momento puedes aperturar tu micro y compartirnos algún sentimiento que conoces. Yo iré diciendo con las diapositivas
algunos nombres que seguramente has escuchado o probablemente hayas sentido. Recuerda, aquí estamos hablando de sentimientos, ¿ah? Es una condición emocional mucho más elaborada. No es emociones, aún no. Sustracción, bravo, sí, sí, específicamente, sí, sí, Gabriela, ya está. Acá hay otras alternativas. Dice odio, vergüenza, culpa, amor, esperanza, fe, entusiasmo, orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de sentimientos, pero el día de hoy nos convocan las emociones. ¿Recuerdas? Es el paso previo. Y hoy día vamos a hablar acerca de eso porque ese es el punto inicial. Ese es el punto inicial. Es altamente probable que algunas de estas palabras que ves en la diapositiva la hayas sentido en el trabajo. Y algunas de estas cosas, de unos sentimientos son muy agradables, generan bienestar, y otras no tanto. Otras, por el contrario, generan mucha desdicha. Pues regresamos a nuestros asuntos. Emociones básicas. Básicas, ¿por qué? Porque vienen de fábrica, que no se enseñan. Y quiero que te las aprendas, o que las recuerdes si es que ya las sabes. Te las comparto de paporreta. Alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa y asco. 6 emociones, todas cumplen una función adaptativa en el organismo, en el ser humano. Por ende, todas, todas existen por alguna razón. El día de hoy, rápidamente enunciaremos alguna de ellas. Porque muchas de ellas, de las 6 que están acá, son 6 básicas. Ojo, básicas. No hablo de las emociones derivadas, solo las básicas. Recuerda, estamos en los pasos previos. Emociones básicas. Muchas de las que ahí notas tienen mala prensa. ¿Qué significa? De que usualmente no son tan agradables de sentir. Inclusive se las señala como negativas. Quizás estás pensando en la palabra miedo, en la tristeza, en la ira, que son emociones que usualmente en el trabajo no ayudan mucho, generan más malestar que bienestar. Pero te quiero contar hoy que todas las emociones cumplen una función. Y empecemos con una de ellas, una de las de mala prensa, la tristeza. La tristeza sirve para sacar lo que nos duele y seguir adelante. Si no existiera esta emoción, cargaríamos el peso de cualquier experiencia que nos ha tocado vivir en la vida y no podría salir. Es como si estuvieras atorado. Y si es que quieres ser quizás más analógico, es como si estuvieras congestionado y no sale. Y la sensación, quizás alguna vez la has tenido, de congestión, de empacho, no es nada agradable. Entonces la tristeza sirve para sacar lo que nos duele, el dolor emocional. Otra que también tiene mucha mala prensa es el miedo. Ojo, acá, esta es una emoción básica, que es una respuesta inmediata, psicofisiológica ante un evento externo o probablemente interno. El miedo es una respuesta natural que ocurre para prepararnos ante un suceso. Es como una alerta, es como en el semáforo, se pone ámbar, porque algo va a pasar, algún cambio va a suceder. Quizás acá tú empiezas a preguntarte desde el otro lado, oye, pero Anthony, miedo y ansiedad, yo lo he escuchado y la ansiedad no se recomienda y tú estás diciendo que es adaptativo. Ojo, hay muchas diferencias entre esas dos palabras. El miedo es adaptativo de por sí, busca prevenir que le suceda algo al organismo. ¿Te imaginas? Muchos años atrás, en África, cuando vivíamos en tribus y éramos nómades, cazadores, y veíamos un tigre dientes de sable, ¿qué crees que sucedería? Si no sintiéramos miedo, probablemente nos expondríamos a que el tigre dientes de sable nos ataque. Entonces, esta respuesta de alerta, en la que todo el sistema simpático se activa, pues nos permite, en este caso, sobrevivir ante esta amenaza. Claro, en la civilización actual no hay ningún tigre dientes de sable. Eso no es posible. Pero muchas experiencias que viven las personas son percibidas como amenazantes, altamente amenazantes. Entonces, generan respuestas de miedo exageradas y es lo que se tiene que intervenir. ¿Cómo así dejó de llamarse miedo, un miedo natural, entendible, ante una amenaza real, un tigre de dientes de sable,
Ah, y, y una amenaza, pues, llamémoslo así, fantástica o muy individualizada, muy personal. La ira, también llamada cólera, muchos le llaman cólera. La ira también tiene mala prensa. La ira, hay dos versiones, ¿sabes? Es como una moneda, dos caras tiene, dos versiones. Probablemente tú conozcas a la ira, la versión no muy complicada. La ira tiene una versión constructiva, sí, y una versión destructiva. La versión destructiva es la que conocemos muy habitualmente. La versión destructiva es la que empuja, golpea, rompe un límite, ofende. Por el contrario, la versión constructiva de la ira permite cuidarnos, protegernos. Es que cuando alguien ha atacado un límite nuestro, nos permite defendernos, nos energetiza para defendernos ante esta amenaza. Aquí hay dos verbos para que tú puedas diferenciar. Los dos verbos, mira, pelear y discutir. Discutir. Dos personas tienen dos puntos de vista diferentes, dos puntos de vista diferentes. No se agreden, no se ofenden, no rompen el límite, no se dicen cosas terribles sobre la propuesta del otro y del otro. Son dos personas que discuten propuestas opuestas. Ya está. Cada uno defiende su posición, sin ofender al otro. Por el contrario, el verbo pelear, diferente al de discutir, en el verbo pelear sí existe. Bueno, y así es básicamente sobre lo que hemos hablado sobre la inteligencia emocional, pues, ¿no? Vamos a hacer un pequeño, ahora vamos a sacar algunas conclusiones sobre la inteligencia emocional que, como ya se habló, que es la capacidad de gestionar las emociones, ¿no? ¿Por qué es importante? Más que todo en el ámbito laboral es importante porque nos va a ayudar a relacionarnos con nuestros compañeros, también nos va a ayudar a poder, eh, mm, nos va a ayudar también a poder superar algunas tareas difíciles que nosotros podamos considerar que es estresante o tenso, pues, ¿no? O difícil, ¿no? Eh, Y bueno, pues no, ¿por qué la inteligencia emocional se relaciona con el ámbito de la salud? Ya que si es que nosotros tenemos una buena inteligencia emocional, sabemos controlar nuestras emociones, sabemos eh, comprender nuestras emociones, entonces vamos a poder nosotros identificar el problema o el contexto por el cual nosotros estamos pasando, ¿no? En un determinado momento del trabajo y de esta forma responder de manera adecuada, pues, ¿no? Básicamente o principalmente se trata de esta sesión, ¿no? Sobre la inteligencia emocional en el trabajo. Espero que haya sido de su agrado. No sé si es que de repente tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta que no le ha quedado claro de repente? Hola, sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. En el video menciona
o perdón, habla sobre las emociones y los clasifica en dos, en positivas y también en negativas. Entonces, quisiera saber, bueno, yo recuerdo que en algún momento me comentaron que las emociones no son negativas porque son parte de cada uno. En este caso, ¿de qué manera o de qué manera piensan ustedes que cómo se relacionan estos? Bueno, sí, en sí las emociones es parte de uno mismo, pues, ¿no? Porque sin las emociones, como el miedo, ¿no? De repente, y el video también lo explicaba, si es que anteriormente, ¿no? Hipotéticamente, los nómades no sintieran miedo ante un peligro, entonces no pudieran defenderse o de repente no la especie humana se hubiese extinguido, ¿no? Porque el miedo es una situación de alerta a algo. Entonces, las emociones es parte de uno mismo, sin embargo, la gestión de ello va a importar o va a determinar mucho en que nos haga daño o, generarnos una salud mental, o sea, o autorregularnos, mejor dicho, pues, ¿no? ¿Te, te quedó claro? Sí, algo por ahí. Pero en este caso, o sea, no lo podríamos clasificar las emociones, ¿o sí? Sí, sí se podía clasificar las emociones, claro que sí. Ok, gracias. Buenas noches. Luego de haber visualizado el video, eh, pongámonos a ver, a pensar eh, qué haríamos nosotros si se nos presenta una situación estresante, así como un momento de ira que tengamos, y cómo ustedes pueden, pueden controlar esa ira, ¿no? Em, Pueden levantar la mano para opinar o pueden responder por el chat. Por ejemplo, ¿no? Yo pongo un ejemplo que a mí me ha pasado. Un día no me di cuenta, salí tarde para ir a mi trabajo y subí al micro y el micro que se demoraba y se demoraba, se demoraba. Yo estaba renegando en ese momento y me he desquitado, ¿no? Pues con el señor conductor, ¿no? Entonces, para después cuando ya he bajado del micro, he meditado y dije, no, y no estaba bien lo que hice, la culpa ha sido mía por salir tarde. Y el conductor no tenía la culpa, ¿no? Él estaba haciendo su ruta normal, donde el pasajero sube y baja y el micro se ha demorado. Creo que en ese momento nosotros debemos de aprender a gestionar nuestras emociones, ¿no? Controlarnos, ¿no? Y también he visto casos de mucha gente también que no se controla y empieza, ¿no? A discutir todo. Entonces, esa parte creo que nos falta todavía a nosotros, y controlar esa parte de la ira más que todo. ¿No? Y entonces, eso pongámonos a pensar en esa situación, entonces, antes de reventar en esa ira, ¿no? Y entonces, eh, Sí, ¿qué buenas. más? Cuéntame. Quisiera también un poquito a colación de lo que estás hablando, Luz, Yamira. Sí es cierto de que hay que conocerse uno mismo
en sí, conocerse uno mismo para poderse controlar, porque si no te controlas, esto iría contra tu salud y no lograrías tus objetivos. Lo primordial creo que para todos, en esto de las emociones en el trabajo, es saberse controlar, saber conocerse uno mismo, ¿no? Para poder lograr un objetivo hay que tener mucho control. Si uno quiere, por ejemplo, hacer un reclamo, hay que tener mucho tino. Creo que la mesura y la tranquilidad puede ser mejor y puedes conseguirlo con el control, porque la ira te lleva a cometer muchos errores. Ese era mi punto de vista en la identificación de gestiones de las emociones en el trabajo. Así es, Mm, muchas gracias. Sí, es bastante importante la gestión de las emociones, tal como usted lo dice, pues, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es lo que se llevan de esta sesión el día de hoy? A ver, ¿qué es lo que pueden resaltar de la sesión de hoy? Bueno, Eh, tenemos, ¿Me permiten? que tenemos ¿qué se llama? A las emociones que nosotros mismos que tenemos, que debemos controlarnos, no exaltarnos. Yo creo que aprendemos de eso. Bueno, como reflexión final, en el entorno laboral, las emociones juegan un papel crucial tanto en el bienestar personal como en el desempeño profesional. Es importante identificar lo que sentimos, ya sea el estrés, la frustración, entusiasmo o satisfacción. Ello nos va a permitir actuar con mayor conciencia y evitar que las emociones gobiernen nuestras decisiones de manera impulsiva. La gestión emocional no significa reprimir lo que sentimos, sino reconocerlo, comprender su origen y canalizarlo adecuadamente. Desarrollar esta habilidad fomenta relaciones laborales más saludables, mejora la comunicación, reduce los conflictos y contribuye a un clima organizacional más equilibrado y productivo. Aprender a gestionar nuestras emociones es, por tanto, una herramienta clave para crecer profesional y personalmente. Bien, chicos, con esto damos finalización a lo que es la primera sesión. Espero que haya sido de su agrado. Trataremos de mejorar para poder dar una mejor charla en las próximas sesiones. Eh, sí, Compañero, un ratito, claro. ¿sabes qué? He enviado un link al Azul, chat ¿cómo se llama? para Claro que que se puedes registro de opinar. asistencia, Claro que para puedes. registro de asistencia es. Sí, Luz, para que pueda opinar Azul. Sí, un link para que opinen y para su registro de asistencia Ya, al genial. taller. Genial, genial, Luz. Entonces, chicos, bueno, pueden ingresar a documento que envió la compañera y pueden ir a hacer sus opiniones. Muchas gracias. Espero que tengan una linda noche. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, compañeras.